El aborto desde la bioética materialista. En primer lugar, es obligado a agradecer a la Fundación Gustavo Bueno la invitación para pronunciar la conferencia de clausura en estos 25 encuentros de filosofía. Comentar a las personas que están aquí que tienen a su disposición, se ha repartido un guión donde se puede seguir la mayor parte de las cuestiones de la conferencia, algunas tablas, algunos cuadros a los que iré haciendo referencia conforme avancemos. Para las personas que posteriormente vean esta conferencia desde YouTube, en la caja de descripción del vídeo estará disponible para descargar el PDF donde se encuentre el guión y los cuadros, las tablas a las que voy a hacer referencia. Bien, dicho esto, me gustaría comenzar con una pequeña anécdota, ¿no? Y es que cuando la primera vez que leí el título de los encuentros que nos convocan, infanticidio, suicidio, eutanasia, tengo que reconocer que pensé que estaba ante el lema de la Iglesia de la Eutanasia, que es una secta norteamericana cuyo lema es suicidio, aborto, canibalismo y sodomía. Y me recordaba un poco la estructura al lema de esta secta protestante fundada en 1992 y que tiene lemas, la verdad, muy curiosos, ¿no? Salva el mundo, suicídate, o 6.000 millones de seres humanos no pueden estar equivocados. Y lo que busca es restaurar, por medio precisamente del aborto, del suicidio y de la eutanasia, el equilibrio ecológico que debe reinar en la Tierra entre humanos y no humanos, el resto de especies. Claro, lo que quiero llamar la atención con este primer ejemplo, ¿no?, para que se vea, es cómo en el momento en el cual nos estamos refiriendo a este grupúsculo, a la Iglesia de la Eutanasia, nos aparece el plano de la moral. Y entonces lo que quiero llamar la atención con esta pequeña anécdota es que aquí hay tres planos involucrados en el análisis del aborto que continuamente se nos van a entrecruzar y que hay que intentar delimitar muy bien. Uno es el plano de la ética, de los individuos, otro es el plano de los grupos, como puede ser el caso de esta secta, pero también está el plano de la política, de los estados. Dado que, por ejemplo, si esta secta cobrase la suficiente fuerza en Estados Unidos, obviamente podría llevar Estados Unidos, por mor de esa nostalgia de la barbarie, a regresar al Paleolítico. Y entonces uno de los, por así decir, leitmotiv de toda la conferencia va a ser estos tres planos que continuamente se nos van a entrecruzar. El plano de la ética, que concibe a los individuos distributivamente, el plano de la moral, que los concibe atributivamente, pero a la escala del grupo, y finalmente la política, que también los concibe a los individuos atributivamente, pero a la escala del Estado, de las sociedades políticas, ¿no? Y aquí es donde estos planos va a haber que continuamente separarlos a la hora de analizar un tema como el del aborto. Bien, dicho esto, la siguiente advertencia que me gustaría hacer tiene que ver con que la elucidación de estas cuestiones bioéticas, las que hemos tratado aquí, y en particular de la que me voy a encargar, la del aborto, no puede hacerse de manera exenta, sino que hay que analizar las diferentes alternativas, las diferentes formas de hacer el análisis, ¿no? Y tomar partido en cada caso por el sistema de coordenadas ideológicas, teológicas o filosóficas que se esté asumiendo. Lo que en nuestro caso tiene que ver con las tesis defendidas in medias res por el materialismo filosófico, es decir, con la bioética materialista. Por eso el título no es simplemente el aborto, sino que es el aborto desde la bioética materialista. Bien, dicho esto, como pueden imaginar, la conferencia va a tener dos partes. En una primera parte vamos a acercarnos a esa parte de la bioética materialista. Haré una exposición de la misma muy sucinta, muy telegráfica, ¿no? Pero lo justo para poder luego ya acercarnos a la cuestión bioética del aborto con ese sistema de coordenadas y ver qué es lo que sale de ahí. Bien, entonces comencemos con esta primera parte relativa a la bioética, ¿no? ¿Qué es la bioética? Gustavo Bueno, en su libro ¿Qué es la bioética?, de 2001, distinguía entre la bioética con mayúscula, que es las prácticas que se han realizado desde tiempo inmemorial, y la bioética con mayúscula en el sentido de la disciplina, ¿no?, de la materia susceptible de ser enseñada. Hay que decir que esta bioética con mayúscula tiene una datación muy concreta, ¿no?, y es que aparece en la segunda mitad del siglo XX. Y fundamentalmente aparece por
por dos fuentes, ¿no? Se produce una inflexión y esta inflexión tiene que ver con dos fuentes. Un fuente es un fuente que tiene que ver con la biotecnología, con la revolución que experimenta la medicina en contacto con la biología, ¿no? Pues con cuestiones que tienen que ver, ya digo, con la biotecnología, pero también con el descubrimiento del código genético, la ingeniería genética, la farmacología, un largo etcétera, ¿no? El otro fuente tiene que ver con el surgimiento de los estados de bienestar, ¿no? Y la búsqueda del bienestar, de la salud de los miembros de esos estados, ¿no? Es aquello que decía Bueno en El sentido de la vida, ¿no? En la página 75 decía: la calidad de vida, y aunque esto de calidad de vida lo ponía entre comillas, de las ciudades capitalistas del hemisferio norte exige la limitación drástica de la cantidad humana, el control de la natalidad y hasta la eugenesia y la eutanasia. Entonces aquí es tenemos los dos fuentes, ¿no? Por un lado, el fuente relacionado con las ciencias, y luego el fuente que tiene que ver con la política, con la cristalización de los estados de bienestar, que va a ser decisivo en la cristalización de la propia disciplina bioética, ¿no? Con hitos que se suceden tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como son pues el Código de Nuremberg de 1947, que da una respuesta al programa eugenésico nazi. ¿Cómo se retoma este? Pues en 1964 la Asociación Médica Mundial lo retoma en lo que se conoce como la Declaración de Helsinki, y luego ya el más famoso, pues el Informe Belmont en 1978. Bien, y a partir de los años 80 es prácticamente común que la mayor parte de hospitales de Occidente pues se generalizan lo que se llaman los comités de bioética, ¿no? Incluso también aparecen no solo en los hospitales, sino también en los laboratorios, e incluso en España hay un Comité Nacional de Bioética, ¿no? Dicho esto, hay que salir al paso de que, sobre todo en España, una serie de profesoras de ética pues han intentado señalar que en la cristalización de la bioética también ha sido definitorio lo que ellas llaman, Victoria Camps, Adela Cortina, la revolución de las éticas aplicadas, ¿no? Pero como ya se ha dicho aquí, creo que lo que se comentó ayer, esto de la ética aplicada, suponiendo que hay una ética teórica separada de una ética aplicada, pues es un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, no es que la medicina sea ética aplicada, sino que es que la medicina es por sí misma ética. Su esencia es ética, con lo cual no tiene mucho sentido esa distinción. Y sobre todo estas profesoras de ética olvidan que muchas de estas cuestiones bioéticas que ellas piensan que están tratando de nuevas, pues han sido en la historia de la filosofía tratadas pues por médicos, toda la tradición de los médicos filósofos españoles tan potente, pero también, por ejemplo, por cuestiones que tienen que ver pues con la embriología sagrada, es decir, también los propios escolásticos los trataron. Y luego también con lo que se llama la ética médica, ¿no? Que surge fundamentalmente a partir de 1800 en contextos anglosajones. Entonces, dicho esto, pues, como ya vemos, lo que hay que decir es que desde nuestra perspectiva la cristalización de la bioética tiene más que ver con ese fuente biotecnológico y con lo que sería el fuente político que con esta especie de revolución de las éticas aplicadas, ¿no? Es interesante ver que antes de 1970 no se encuentra ese neologismo bioética en prácticamente ningún sitio. Bueno, hay una pequeña excepción que encontró un profesor alemán en 2007, que es un pastor protestante, que en 1927 había usado el término bioética. El neologismo bioética aparece en 1970, antes prácticamente es desapercibido, salvo un uso muy concreto que encuentra un profesor alemán, que lo encuentra en 2007 y que es de un pastor protestante que en 1927 lo usa en referencia a la ética de los animales y de las plantas. Generalmente se suele señalar que la acuñación del término bioética tiene que ver con un oncólogo, Van Rensselaer Potter, que publica primero un artículo y luego un libro en donde usa la palabra bioética, pero la coloración que le da a la bioética es una coloración ecologista, donde la bioética tiene más que ver con no solamente con el trato de animales y plantas, sino con el mundo, ¿no? La madre tierra, podríamos decir en general. Sin embargo, será un ginecólogo, el que poco después, André Hellegers, el que le dará ya una coloración médica al término bioética. Esta coloración más relacionada con la medicina es la que a día de hoy más se mantiene.
De hecho, Helegersd fundó un instituto de bioética que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? La fundación es en 1979 y que es curioso porque a la muerte de Helegersd pues, es mantenido por los jesuitas. Y esto es un detalle a tener en cuenta, que en la extensión de la bioética han tenido mucho que ver generalmente pues, los jesuitas y en el mundo católico sobre todo. En España, por ejemplo, la Compañía de Jesús es la primera que funda un instituto de bioética en 1975 en Sant Cugat del Vallès. Luego ya, pues el Opus en Navarra hará lo propio, etcétera, etcétera. Claro, obviamente, como respuesta a esta primera coloración de la bioética muy ligada a la Iglesia, van a surgir también sociedades de bioética, por así decir, laica, ¿no? En España pues hay dos sociedades de bioética, una es la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, que tiene más una coloración cercana a la Iglesia, y como respuesta se fundó, que la fundó Marcelo Palacios en el año 97, la Sociedad Internacional de Bioética, que ya sería la línea de la que ellos llaman la bioética laica. Entonces, dicho esto, ¿no? Esta primera presentación de la bioética, ¿de qué cuestiones, ¿no? de qué temas se ocupa la bioética? Bueno, no voy a hacer ni mucho menos un inventario exhaustivo, pero sí que tienen ustedes un pequeño cuadro, ¿no? de algunos de los problemas de los que se ocupa la bioética, ¿no? Clasificados siguiendo los ejes del espacio antropológico, ¿no? Bueno, pues allí tenemos que desde el eje circular, pues algunos de los temas son la experimentación con embriones y células madre, la clonación, el aborto y la eugenesia, en el caso de siameses, fetos malformados, etcétera, la eutanasia clínica y el suicidio asistido, un largo etcétera, ¿no? También podemos ver temas bioéticos desde el punto de vista del eje angular, la experimentación con animales, el animalismo, y desde el eje radial, pues cuestiones que tienen que ver con el cambio climático y el ecologismo. Como es natural, la bioética donde mayor peso tiene es en el eje circular. Bien, solventadas estas cuestiones de génesis, ¿no? para que vieran ustedes cuál es el origen del rótulo y la génesis de la disciplina bioética, vamos ya a meternos en cuestiones de estructura, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que la bioética, pese al armazón institucional, pues no es una ciencia. Quiero decir, pese a que los comités de bioética, por su estructura, intenten calcar el hecho de un comité científico, pues de científico no tienen más que el hecho de que los propios participantes tienen una formación científica, pero eso no hace que sean más allá que comités disciplinarios de una cierta disciplina, ¿no? Esto tiene que ver con que no existe así la bioética, con mayúscula y en singular, sino que lo que en verdad hay son bioéticas, hay una pluralidad de bioéticas, ¿no? De tal manera que no hay una unidad doctrinal, y entonces cuando se habla del consenso bioético de un comité, muy bien puede ser que ese consenso hayan llegado a un acuerdo, pero cada uno con principios totalmente diferentes, de tal manera que ante un caso distinto, esos principios en vez de converger, se produzca una divergencia. Esto a lo que quieren acá apuntar es que, ya digo, hay una pluralidad de bioéticas. Y el campo de la bioética pues acusa una unidad precaria, polémica, ¿no? Dado que no solamente nos encontramos con conceptos científicos, biológicos, médicos, sino también con ideas éticas, morales y políticas, ¿no? Y el problema es que aunque la bioética no se reduzca estrictamente a filosofía, porque claro, también aquí podemos encontrarnos principios ideológicos o principios teológicos, ¿no? No cabe duda de que desde nuestra perspectiva pues tenemos que regresar a la filosofía para poder tratar ideas pues como la de vida, muerte, cuerpo, individuo, persona, identidad y un largo etcétera. Entonces, como consecuencia de esto, siempre que se hable de bioética, pues hay que dar el apellido, ¿no? Entonces, claro, el problema es que ya digo que hay muchas bioéticas y una pluralidad, ¿no? Una primera clasificación que uno podría hacer, y es la que se suele encontrar muchas veces en los manuales, es la siguiente. Suele haber una clasificación externa, en la cual, que es muy habitual, que es entre bioéticas laicas y religiosas, ¿no? Así, por ejemplo, el compendio Cambridge de bioética, que lo coordina Peter Singer, recoge una larga lista de bioéticas, incluso la bioética de los testigos de Jehová, la bioética protestante, la bioética católica, la bioética islámica, la bioética aborigen. Quiero decir que ahí ya tienen ustedes, si ustedes cogen el compendio Cambridge de bioética, la clasificación de las bioéticas es totalmente externa, ya lo ven. Bien, ¿cuáles son las clasificaciones internas que se suelen dar? Bueno, pues suele haber clasificaciones internas formales, que es por ejemplo la que suele dar pues Diego Gracia, presidente, si no recuerdo mal, de la Fundación Zubiri, y médico de formación y uno de los expertos en estas cuestiones de bioética,
y en el cual la clasificación que él da es la siguiente. Distingue dos tipos de bioéticas: las bioéticas principialistas y las bioéticas consecuencialistas. Es decir, entre las bioéticas que parten de unos principios y de ahí deducen, o aquellas bioéticas que son más bien a través de los casos, realizan una inducción. Pero claro, esta clasificación, que es interna, efectivamente, es formal, pero si nos damos cuenta no es específica de las bioéticas, es genérica, porque esta clasificación entre deducción e inducción sirve también pues, para clasificar, qué sé yo, tipos de teorías científicas. Y entonces, a mi juicio, la clasificación más correcta es una clasificación que fuera interna, pero que fuera verdaderamente material y, de hecho, pues específica, ¿no? Que es la clasificación que, a mi juicio, es la que da bueno y en la que ayer también se hizo hincapié y hay que hacer mucho hincapié. Hay que ver ese de bioética, en qué tipo de vida está clasificado, ¿no? Entonces, aquí hay dos grandes tipos. Por un lado tendríamos, si de lo que se está hablando es de la vida en general, tenemos lo que se llaman las bioéticas anantrópicas. Aquí, por ejemplo, pues entran todas esas bioéticas que tienen que a día de hoy pues, están muy preocupadas por temas como el animalismo, el especismo, etcétera, ¿no? Aquí entrarían pues, desde la de Peter Singer, pero también, por ejemplo, entre nosotros, Jesús Mosterín. Y luego ya tenemos pues, las bioéticas antrópicas, que están centradas específicamente en la vida humana. Aquí tendríamos pues, desde la bioética materialista, que enseguida diremos que es una bioética antrópica, centrada en la vida humana, pero también lo que son los clásicos de la bioética, ¿no? Que puede ser la de Beauchamp y Childress, pero también la bioética de Hugo Engelhardt y también, por ejemplo, las de Diego Gracia, que serían fundamentalmente bioéticas antrópicas. A esta clasificación que hace bueno yo añadiría un tercer tipo, que es la que podríamos llamar bioéticas indefinidas, carentes de centro. Por ejemplo, a mi juicio son las de Victoria Camps y Adela Cortina, y voy a intentar dar alguna razón, ¿no? Cuando uno estudia sus libros de bioética, muchas veces no sabe de qué bio están hablando, ¿no? Voy a intentar poner algún ejemplo. En el caso de Victoria Camps, catedrática de ética en la Stella de Aranguren, su libro Una vida de calidad, reflexiones sobre la bioética, pues plantea una bioética laica. Ella, con esto de la bioética laica, lo que luego intenta defender es una bioética sin metafísica, hasta el punto de que cuando trata el tema del aborto dice que plantearse el tema del estatuto ontológico del embrión, que es vacío, entonces ella dice que ya no va a dedicar ningún tiempo a eso. Entonces, fíjense ustedes aquí el problema, es decir, entonces, si no se aborda el estatuto ontológico del embrión del feto, ¿de qué estamos hablando? Es un puro convenio entre una sociedad política, pero que se puede cambiar cuando pasan 4 años, etcétera, etcétera. Claro, lo mejor es que ella vea de bioética metafísica, sin metafísica, como si ella misma no estuviera envuelta en una metafísica aún peor que la teológica, ¿no? Que es la que ella tiene en referencia, y que es el fundamentalismo democrático, donde ella continuamente está apelando al diálogo, a la responsabilidad, a la dignidad humana, a los derechos humanos. Les leo una cita, ¿no? Para que conozcan el paño. Dice, en el libro que les he mencionado, la bioética es básicamente un proceso y un descubrimiento. Un proceso por el que intentamos hacer reales los derechos humanos y esa moralidad común que es nuestro subsuelo, aunque no siempre sepamos verbalizarlo. Un proceso por el que tratamos de ir definiendo qué significa no ya vivir, sino una vida de calidad. O sea, fíjense en un párrafo la cantidad de lisologismos y de cuestiones metafísicas que hay aquí metidas, ¿no? Entonces ya al final todo lo basa en el consenso y en la deliberación pragmática, pero claro, sin ningún tipo de fundamento ontológico. Luego tenemos a Adela Cortina, ¿no? Adela Cortina ya no habla de bioética laica, claro, porque ella es creyente, y entonces ella prefiere hablar es que es muy bonito el eufemismo, como ya no puede decir bioética laica, ella dice bioética cívica o bioética ciudadana. Y entonces ella, pues por ejemplo, en varios artículos, ella apuesta por lo que llama una bioética dialógica y cordial, ¿no? Y a día de hoy, pues ella está en cuestiones como la neuroética, ¿no? Donde ya no es la bioética, sino que ahora lo que ella está es la neuroética, ¿no? Con todo el cerebrocentrismo que esto conlleva, ¿no? Entonces, aquí tendríamos este tipo de bioéticas que no acaban de tomar tierra y que están totalmente, pues, descentradas. Bien, dicho esto, pues nosotros tomamos partido, y estas van a ser las coordenadas de análisis, por la bioética materialista, ¿no? Es una toma de partido necesaria.
por la biótica materialista, pues tal y como Bueno la expone fundamentalmente en su libro de 2001. Aquí hay que hacer una primera observación, ¿no? Bueno distinguía entre principios y reglas, ¿no? Entonces, claro, las personas que se acerquen al libro de qué es la bioética pueden pensar que dirá, bueno, pues esto es lo mismo que en Diego Gracia el principialismo, y se equivocarían totalmente, ¿no? Claro, aquí está detrás la teoría del cierre categorial, donde los principios no son lo que está al principio, sino que los principios es precisamente lo que está al final. Después de cursos operatorios aparecen esos principios de los términos y principios de las relaciones, y que son precisamente lo que coordinan el material, por lo cual aquí Bueno distingue entre principios y reglas, pero hay que tener en cuenta que esos principios son hallados sin medias res, donde el punto de partida son siempre las reglas, el conflicto muchas veces entre las reglas, y los principios no aparecen al principio, sino al final, ¿no? Los principios, ya digo, van ligados a términos y relaciones, mientras que las reglas están ligadas a las operaciones. Aquí voy a simplificar muchísimo la exposición de la bioética materialista, ¿no? Obviamente no puedo hacer justicia a toda la exposición que está en el libro, entonces simplemente voy a resumirla, la voy a simplificar mucho, pero lo justo para que me permita esos principios que yo voy aquí a exponer, analizar el tema del aborto. Y entonces voy a distinguir dentro de la bioética materialista, o por lo menos voy a señalar, voy a hacer más hincapié en dos principios, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con los términos, el principio de autodeterminación operatoria, ¿no? O principio a veces de simplemente decir, y también dice en algún momento bueno, determinación operatoria, ¿no? Y quitamos el auto que puede llevar algunas veces a un cierto engaño, ¿no? Claro, este principio de determinación operatoria, ¿cómo lo entiende el materialismo filosófico? Bueno, en primer lugar, es un principio de los términos, y lo que nos está diciendo es que el término fundamental de la bioética materialista es el cuerpo, la individualidad corpórea. Es decir, el término elemental de la bioética para el materialismo filosófico no es la persona, que es el problema que ya nos ha salido en algunas conferencias, ¿no? Ver que aquí el centro de nuestra bioética no es la idea de persona, porque efectivamente no hay persona sin cuerpo. Quiero decir que toda persona tiene que ser individuo, corpóreo, pero la persona se constituye con posterioridad al nacimiento del individuo, y también en ocasiones la persona desfallece antes de la muerte del individuo. Es como si dijéramos, tenemos como un intervalo, ¿no? Que marca el nacimiento y la muerte del individuo, y en el caso de la persona es un intervalo que está acotado, es decir, está contenido en el interior de ese periodo de tiempo que marca la duración de la vida de un individuo, ¿no? Entonces, nuestro centro es el individuo corpóreo, ¿no? Y esto ya de momento tiene una gran cuestión, porque entonces el centro de la bioética materialista, el término elemental, si es el individuo corpóreo, el cuerpo, ya no es, ya digo, la persona, pero tampoco es la conciencia, tampoco es el alma, tampoco es el espíritu, los valores, etcétera. Es decir, cuestiones mucho más, por así decir, vaporosas, y que muchas veces abstraen la individualidad corpórea operatoria. Claro, el cuerpo se tiene que entender en un sentido procesual, con lo cual, ligado a la individualidad corpórea, lo que también está ligado es, bueno, siempre hablaba del sujeto corpóreo operatorio, es decir, y ese carácter operatorio es el que no se puede olvidar en lo que es la constitución del cuerpo, ¿no? Y esas operaciones tienen que, el principio llama la atención de que el individuo tiene que ser el que realiza esa propia determinación operatoria. Ahora bien, esto no entendido una especie de autonomía o de causa sui, donde, como si dijéramos, hubiera una especie de libertad al modo kantiano, donde el individuo en cada momento hace lo que quiere, porque claro, el individuo que hace eso se diría más bien que es esclavo de sus caprichos, ¿no? Sino que hay que entenderlo en el sentido de que el individuo puede desconectarse de ciertos círculos causales y conectarse a otros, ¿no? Tenemos entonces, por un lado, relacionado con los términos, este principio, ¿no? El principio de determinación operatoria, que a lo que llama la atención es, ojo, el centro de la bioética materialista no es la persona, sino que es la individualidad corpórea. Y uno de los principios que había que respetar es precisamente esa determinación de las operaciones de esta individualidad corpórea. Claro, en relación con este principio, y ya desde el campo de las reglas, de las operaciones, aparecen inmediatamente las normas éticas. Claro, las normas éticas van ligadas al individuo.
al individuo cuando se ha tomado en sentido distributivo, ¿no? Y aquí estas normas éticas, porque nosotros entendemos que la ética, el objetivo de la ética es la salvaguarda de los individuos, de la individualidad corpórea, de su individualidad corpórea, nos encontramos con la virtud ética fundamental, que es la fortaleza, que cuando se aplica a uno mismo a la conservación del propio cuerpo se llama firmeza, y cuando se aplica a la conservación de los cuerpos de los demás, pues se llama generosidad. En ese sentido, muchas veces hemos dicho que la medicina es la disciplina ética por excelencia, porque el médico lo que busca es mantener la firmeza de tu cuerpo, ¿no?, mediante el tratamiento, ¿no?, o mediante la medicina preventiva. Claro, el problema es que junto a este principio de los términos y junto a estas normas éticas que están a la escala del individuo, aparece inmediatamente un principio ya no de los términos, sino un principio de las relaciones. Y ese principio de las relaciones es el principio de grupalidad, que lo que nos está queriendo decir es que ese individuo no existe aislado, sino que todo individuo está inserto en una serie de grupos sociales que lo codeterminan, ¿no? De tal manera que la vida del individuo humano, de ese término elemental de la bioética, pues no tiene ningún sentido al margen de la de los demás, ¿no? Y entonces el individuo en realidad no es autónomo, sino que está codeterminado por el grupo o los grupos a los que pertenece. Y entonces, claro, en conexión con este principio de grupalidad, lo que nos aparecen son, en primer lugar, las normas morales. Las normas morales están orientadas ya no a la salvaguarda del cuerpo individual, sino a la preservación del grupo. Pero también nos aparecen las normas políticas, que ya no están orientadas a la preservación del grupo, ¿no?, pues por ejemplo de la secta, de la iglesia, etcétera, sino de la sociedad política, del Estado, ¿no? Y donde muchas veces el derecho lo que hace es intentar, las normas jurídicas lo que intentan es dar salida al conflicto que hay entre las normas éticas, cuya escala es la del individuo, y las normas morales, cuya escala es la del grupo. Bien, entonces, lo que aquí hay que tener en claro es esto, ¿no? Como los tres planos que al comienzo de la conferencia, con el ejemplo que les puse de la Iglesia de la eutanasia, se nos entrecruzaban, ¿no?, el de ética, moral y política, pues aquí tenemos efectivamente cómo los principios de la bioética materialista precisamente intentan hacer justicia a esos conflictos que se dan entre normas éticas, normas morales y normas políticas, ¿no?, y cómo el derecho a veces pues intenta resolverlo. En consecuencia, la bioética materialista hay que decir que es tanto una bioética como una biomoral y como una biopolítica, y existiendo contradicciones entre estas tres clases de normas en la biocenosis o lucha por la vida, y unas contradicciones que muchas veces, de nuestra perspectiva, lo que tenemos que hacer sobre todo pues es señalar e indicar que existen como tales. Bien, pues con esto en mente, luego más adelante, cuando empecemos a jugar con estos principios, los llamaré la atención otra vez sobre ellos, ¿no? El principio, recuerden, de los términos, ligado a la individualidad corpórea operatoria, y el principio de las relaciones, que tiene que ver con la grupalidad, ¿no?, con el hecho de que ese individuo corpóreo está inserto en una serie de grupos, ¿no? Bien, pues ya podemos afrontar lo que sería la parte 2 de la conferencia. Y esa parte 2 de la conferencia, lo que vamos a afrontar es la bioética materialista, cómo se aplica en el origen o inicio de la vida humana. Claro, lo primero que aquí hay que plantear es una especie como de material fenoménico, con algunas cuestiones, ¿no?, para que se tengan en cuenta a la hora de aplicar el problema del aborto, ¿no? Claro, lo primero que hay que decir es que hasta el desarrollo de la moderna anticoncepción tecnológica, ¿no?, pues la extensión de los métodos anticonceptivos, el control de la natalidad pues dependía fundamentalmente, básicamente, ¿no?, del coitus interruptus, pero también del aborto y del infanticidio como métodos comúnmente empleados pues por determinadas sociedades políticas para controlar esa natalidad. Claro, sucede lo siguiente, por ejemplo, en Grecia, en la antigua Grecia, el aborto era empleado pues asiduamente, al igual que el infanticidio. Conviene dejar reseña que Hipócrates, en el juramento hipocrático, ya deja constancia, y precisamente porque deja constancia de ello, el aborto debía ser una práctica extendida, de que el médico nunca debe proporcionar a la mujer un pesario abortivo. Con la extensión del cristianismo, y bueno, y aquí hay diferentes teorías al respecto, aunque también es cierto que en el Imperio Romano ya se produce un cierto cambio de legislación al respecto con Septimio Severo y con Constantino,
en relación al aborto y al infanticidio, pero es con la extensión del cristianismo cuando el aborto prácticamente empieza a ser una práctica muchísimo más, menos practicada, ¿no? Hay varias explicaciones. Una explicación que se suele dar funcional es que como el pueblo judío tenía un carácter perseguido, valoraba muchísimo la recurrencia, ¿no? Los hijos, y entonces el aborto estaba muy perseguido. Y esa funcionalidad del pueblo judío pasa al catolicismo, ¿no? Y entonces lo que se extiende durante la Edad Media es fundamentalmente pues más que el aborto o el infanticidio, la exposición, ¿no? Pues con cuestiones como los tornos de los hospicios, ¿no? Los apellidos como Expósito o de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, el aborto vuelve a tener un gran papel cuando en la Inglaterra protestante empieza a plantearse el tema del control de la natalidad, ¿no? Y el punto culminante es con la cristalización de los estados de bienestar, ¿no? Enseguida haré alguna referencia, pero es muy curioso en países como Suecia, ¿no? Esos países que solemos tener como referencia de lo que es un estado de bienestar, como conforme va cristalizando ese estado de bienestar, se va produciendo pues, un aumento en el número de abortos, ¿no? Por dar algunas cifras, ¿no? De las leyes, ¿no? En Suecia la ley del aborto se promulga en 1975, ¿no? Y lo que se legaliza, o mejor dicho, lo que se despenaliza, es el aborto a petición hasta la semana 18 de gestación. La legislación más por así decir, permisiva es, como pueden imaginar, la de Países Bajos, que permite el aborto a petición hasta la semana 24. El resto de Europa pues, se mueve entre los 12 y las 14 semanas de gestación, que son precisamente pues, un poco la franja en la que la ley Zapatero pues, se inscribió. Claro, lo que es interesante es que si uno ve el número de abortos legales inducidos que se practican en Suecia, pues efectivamente va viendo que eso, conforme cristaliza el estado de bienestar, va aumentando. Es lo mismo que sucede en España. En España, durante las postrimerías de la Segunda República, se legalizó parcialmente el aborto, ¿no? Lo hizo el gobierno de Largo Caballero, ¿no? Y también el gobierno de la Generalidad de Tarradellas. El franquismo luego prohíbe y persigue el aborto, pero hay una circular del año 41 que permite de una forma discreta a los médicos realizar el aborto en el caso terapéutico, es decir, cuando esté en peligro la vida de la madre, se puede practicar el aborto, ¿no? Claro, la primera legislación que ya se realiza a este respecto es la Ley de Supuestos del 85, ¿no? Que despenalizaba el aborto en varios casos, en varios supuestos. El supuesto criminológico, que era el de la violación, hasta la semana 12 de gestación. El supuesto eugenésico, que es que en el caso de que haya malformación del feto, hasta la semana 22. Y luego el supuesto que fue verdaderamente el coladero, que era el supuesto de riesgo físico o psíquico para la madre. Claro, y el problema es, como ya se ha comentado aquí, que en el caso de ese supuesto riesgo psíquico para la vida de la madre, pues siempre había un psiquiatra que certificaba eso, y entonces al final se practicaba el aborto, con lo cual teníamos en verdad una especie de aborto a petición, ¿no? A petición de que uno encontrara el psiquiatra o médico psiquiatra que te decía que efectivamente eso iba a suponer un riesgo, ¿no? De hecho, mientras estuvo en vigencia la ley del 85, el 97% de los abortos se acogían al supuesto terapéutico, es decir, al riesgo físico o psicológico de la madre. Claro, la ley actualmente en vigor es la Ley de Peazos, promulgada por el gobierno Zapatero en 2010, que lo que despenaliza es lo que ellos llaman, y luego más adelante me meteré con este sintagma, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo. Y lo despenalizan durante las primeras 14 semanas de gestación. Y luego aparte añaden que también se puede practicar el aborto hasta la semana 22 en caso de riesgo para la salud de la madre o del feto. Como ustedes saben, también permitía el aborto en el caso de las menores de edad a partir de los 16 años sin consentimiento paterno. Cuando entra el gobierno del PP, con Mariano Rajoy, si ustedes recuerdan, el ministro Ruiz Gallardón hace algún movimiento en el sentido de intentar cambiar la ley y volver de una ley de peazos a una ley de supuestos, y eso determinó al final su salida del ministerio. Lo único al final que en ese sentido hizo el gobierno de Rajoy es quitar lo de que las niñas entre 16 y 18 años pudieran abortar sin consentimiento paterno, que es precisamente lo que el gobierno de Pedro Sánchez en mayo de este año, en mayo de 2022, pues ha recuperado, ¿no? Y encima llevando el aborto pues
a los centros públicos con una mayor presencia administrativa, ¿no? Pero es que en Europa el clima general es exactamente el mismo. En julio de 2022 la Unión Europea ha votado que se reconozca el aborto, el derecho al aborto, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Claro, al mismo tiempo en Argentina se ha aprobado recientemente leyes muy parecidas a la española, y entonces, salvo quizás el caso de Estados Unidos, donde, como ustedes saben, el Tribunal Supremo ha concluido que la Constitución de los Estados Unidos no incluye el derecho al aborto, pues el resto, pues todo camina como en una misma dirección. Si uno mira las cifras de los abortos en España, lo que ve es lo que le digo, conforme cristaliza el estado de bienestar, aumenta el número de abortos, hasta el punto de que a día de hoy el número de abortos doblan las cifras de los años 90. Si en los años 90, con la ley del 85, pues el número de abortos estaba en torno a los 50.000, a día de hoy está cerca de los 100.000. El pico en la cifra se produce en 2012. En 2012 hay 112.390 abortos según las estadísticas del INE. A partir de ahí ha bajado ligeramente por ejemplo, en 2017, 94.000, pero ojo, en 2019, 99.149. ¿Por qué se produce esa bajada de unos 10.000 abortos? Porque se produce la legalización y la facilitación en las farmacias de la píldora del día después, de la que luego hablaremos. Porque si uno se mete a analizar aquello del estatuto ontológico, ve que en muchos casos se trata de abortos químicos, y hay que decirlo como tal, ¿no? Entonces, lo que tenemos a día de hoy, pues es eso, el último dato que yo encontré. Bueno, en 2020 obviamente se produce una bajada, en 2020 tenemos 88.269 abortos, pero claro, era en el momento de la pandemia, con lo cual pues hubo una cesación de la actividad del, ¿cómo decirlo?, del sexo etológico, ¿no? Entonces, pues eso explica seguramente esa bajada, ¿no? Bien, dicho esto, ¿no?, presentado aquí esta especie de material fenoménico, ¿no?, el siguiente paso es elaborar, que voy a ir siguiendo en la hoja que les han dado y que las personas desde casa podrán ver en el PDF, elaborar una teoría de teorías sobre el aborto inducido o provocado en función del criterio de individuación en la ontogénesis. Y vamos a ir recorriendo las diferentes posiciones que hay y tomando partido, claro está, e intentando hacer pues la dialéctica entre esas diferentes posiciones, ¿no? Bien, la primera posición, claro, me estoy refiriendo aquí a el aborto inducido, es decir, lo que se podría, luego obviamente matizaré, porque nuestra posición es una posición casuista. Entonces, obviamente, lo que me estoy aquí refiriendo cuando digo que la posición de Bueno y del materialismo filosófico es que no está, por así decir, recomendado nunca, no entiendan ustedes que tampoco está recomendado en el caso de riesgo de la madre, el aborto terapéutico, sino que lo que estoy intentando referirme con aborto inducido, en términos muy generales, es a lo que habitual, a esos casos mayoritarios que son los que a día de hoy se conocen bajo ese rótulo de interrupción voluntaria del embarazo, sobre el que luego me meteré. Bien. ¿Cuál es la primera teoría que aquí nos encontramos? Bueno, la primera teoría es la de la Iglesia Católica, ¿no?, que obviamente pues, condena el aborto en cualquier caso, ¿no?, y el aborto inducido no estaría prescrito nunca, ¿no? Claro, tanto la Iglesia como los pro vida, pues en muchas ocasiones parecen acogerse a una especie de la teoría escolástica de la animación instantánea, donde pareciera que desde la concepción, bien sea en la versión de Tertuliano, donde el alma venía con el semen del varón, o en la versión que en algunos momentos sostiene San Agustín, que es el creacionismo, que Dios Padre insufre al alma en el momento de la creación, pues parece que inmediatamente, como desde el momento de la concepción tendríamos alma, obviamente el aborto no estaría en ningún momento prescrito. Es curioso porque la teoría de la animación inmediata, de la animación instantánea, fue recuperada por la Iglesia bastante tardíamente, en 1917, es decir, hace solo poco más de un siglo, durante el pontificado de León XIII, aunque es cierto que ya Pío IX en el 19 promulgó que el feto poseía alma desde la concepción y que por lo tanto el aborto no era indicado nunca y era condenado siempre. A día de hoy la posición de la Iglesia al respecto es, por ejemplo, la que en un documento que se llama la Instrucción Donum Vitae de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 22 de febrero del 87, en el cual dice lo siguiente, y es el análisis que ahora vamos a entrar, dice:
el ser humano debe respetarse como una persona desde el primer instante de su existencia. Claro, aquí los argumentos que suelen emplear desde posiciones de la Iglesia católicas para conculcar el aborto son argumentos que, en cierto modo, aunque nosotros luego podamos estar de acuerdo en la crítica que hacen, las razones nuestras son totalmente distintas a las que ellos manejan. Porque ellos suelen apelar, en primer lugar, a que la vida es sagrada, ¿no? Como si hubiera una especie de derecho a la vida, pero como ya hemos dicho, bueno, en primer lugar, la vida no es el valor supremo, porque la vida puede darse y quitarse en función de las circunstancias, y en ocasiones, desde un punto de vista ético, dar la vida por alguien, aunque esté conculcando esa sacralidad de la vida, tiene mayor, por así decir, relieve ético que mantenerla. Claro, el derecho a la vida, pues es que más bien el derecho a la vida no es un derecho, es un derecho, es decir, es la condición de todo derecho, que es lo que también antes comentaban aquí, pues Teresa Chincheto e Íñigo Ongay, ¿no? Entonces, para ser sujeto de derechos, primero tienes que ser sujeto, por lo tanto, primero tienes que estar vivo, por lo tanto, no tiene sentido hablar de un derecho a la vida. Claro, lo que aquí está en juego es que generalmente la condena del aborto es porque se considera desde estas posiciones católicas que tanto el embrión como el embrión o como el feto ya son personas. Claro, pero ¿qué se quiere decir cuando se dice que son personas? Claro, en el fondo, desde esta posición lo que se está queriendo decir es que tienen alma, pero claro, el problema es que esta posición, pues desde nuestra posición es tremendamente metafísica. Claro, nosotros diríamos que el embrión y el feto no son personas. ¿Por qué? Porque no han ingresado en la sociedad de personas. Es decir, no se ha producido el nacimiento, no se ha producido la desconexión con la madre, con el vientre materno, y no ha ingresado el bebé en una serie de instituciones, pues familiares, etcétera, etcétera. Incluso no con el nacimiento se produce de repente como si apareciera de la nada la condición de persona, pues sino que es una cuestión procesual que va apareciendo poco a poco, de tal manera que pues, se va completando conforme el bebé va creciendo, ingresando en diferentes estructuras, se va insertando en la matriz social y sobre todo comienza a hablar. Sí que es verdad que a un recién nacido le podemos hablar de él como una especie de persona épsilon, ¿no? Y aquí esto de épsilon tiene que ver en matemáticas se llama épsilon a una cantidad finita pero despreciable y muy pequeña, ¿no? Entonces se podría decir que el bebé es una persona épsilon, en el sentido de que es una persona, pero un infinitesimal de persona, ¿no? Claro, entonces, fíjense, los argumentos que se pueden dar desde posiciones católicas, el de la sacralidad de la vida, el derecho a la vida, el de ser persona, están viciados, porque al final descansan en la posición metafísica de la existencia del alma, aunque ahora hay una reformulación últimamente ya lo de ser persona tiene que ver con la dignidad humana, ¿no? Pero es que ese concepto de dignidad humana se las trae, porque ¿qué se quiere decir con la dignidad humana? Pues es un concepto realmente muy vacío. Por cierto, es un concepto que aparece en el Renacimiento y que luego va cuajando con Kant, es decir, con la inversión teológica. Y a mí me parece que en el fondo lo que la dignidad humana descansa en lo que anteriormente era la gracia. Quiero decir, ¿cuál es la dignidad humana? Pues la gracia, que Cristo se hizo hombre y no se hizo de otra especie, ¿no? Entonces, la dignidad humana en el fondo también tiene un sabor tremendamente metafísico, ¿no? Con lo cual también eso no está explicando nada, ¿no? Lo interesante aquí es que estos argumentos que mantiene la Iglesia, pues también son compartidos pues, a veces por algunas sectas protestantes, ¿no? Aquí les comento, pues, y está aquí apuntado, la posición de Jonathan Ramos. Ahora les comento. Jonathan Ramos es un filósofo argentino, peronista, amigo de un viejo conocido de nuestra fundación, Alberto Buela, y él es metodista, ¿no? Entonces, aquí fue muy curioso porque hace años, en una entrevista que me hizo pues un youtuber mexicano, Diego Ruzarín, a propósito del tema del aborto, Ruzarín había expuesto posiciones parecidas a las porque las había visto en nuestros vídeos de la Fundación relacionados con la biótica materialista. Y este filósofo argentino atacó directamente, ¿no? a
le atacó, ¿no? Lo curioso del caso, y al final acabamos polemizando Ramos y yo, pues a través de vídeos de terceros. Posteriormente he visto, cuando preparaba esta charla, que Ramos ha tenido un debate con Armesilla, con Santiago Armesilla, al respecto del aborto. Pero claro, si ustedes ven el debate, a mí me ha sorprendido tremendamente porque Armesilla, pese a decir defender una bioética materialista, abandona totalmente las cuestiones ontológicas y el análisis que hace del aborto es un análisis meramente desde un plano político, ¿no? Con lo cual, por así decir, deja escapar la poesa viva. Quiero decir, porque a Ramos habría que conculcarle precisamente con la metafísica que él sostiene, que es la teoría de la animación instantánea, ¿no? Criticársela totalmente. Claro, este filósofo argentino es muy curioso, ¿no? Porque aquí se va a ver algo a lo que insistiré más adelante, ¿no? Frente al casuismo, ¿no?, que es propio de la teología católica, ¿no?, el probabilismo de los jesuitas o el probabiliorismo de los teólogos morales dominicos, este filósofo argentino defiende un rigorismo jansenista y protestante, ¿no? Claro, yo al principio, cuando polemicé con él, pensé que era católico, luego ya me di cuenta que era peor, que era protestante, que era metodista, y esto explicaba por qué el aborto lo condenaba en todos los casos, en todos. En ningún momento podía estar el aborto indicado, ¿no? Y ese recelo a él para hablar de casos, ¿no? Claro, me recordaba a mí a Pascal, ¿no?, jansenista y muy cercano a los protestantes, cuando le mencionaban a Caramuel, ¿no?, y le llamaba laxista, ¿no? Claro, para él la posición nuestra de los casos le parece una especie de laxismo total, ¿no? Y entonces este hombre defiende que el aborto es dogmáticamente condenable por principio en todos los casos. ¿Por qué? Y es muy interesante el argumento que da, ¿no? Él es más amigo, más que de Santo Tomás, de Boecio. Claro, porque Santo Tomás hay que recordarle que si, por ejemplo, se lee el suplemento de la Suma Teológica 84, dice Santo Tomás que los embriones no resucitarán al no tener todavía alma racional. Y claro, a ver cómo encaja él esto en su visión protestante, ¿no?, con su teoría de la animación instantánea. Y entonces, él lo que defiende es Boecio, que es la definición de persona clásica de Boecio, que ¿cuál era? Pues Boecio lo que decía es que el ser humano es sustancia individual de naturaleza racional. Bueno, vamos a dejarlo de sustancia, que se las trae, y claro, él aplica inmediatamente esta definición de sustancia individual de naturaleza racional al cigoto. Pero claro, ¿qué se quiere decir con esto de que, cómo puedes decir, bueno, sustancia si lo reelaboras, sí, individuo, sí, pero de naturaleza racional, ¿qué se está queriendo decir? Claro, él hace el siguiente salto lógico. Tenemos un nuevo ADN, luego tenemos un nuevo individuo. Como es humano, es de naturaleza racional. Luego es persona. Si es persona, se le pueden aplicar los derechos humanos. Luego tiene derecho a la vida. Pero claro, la cantidad de saltos lógicos y saltos metafísicos que hay en la argumentación de Jonathan Ramos, pues es increíble, ¿no? Lo más curioso del caso es que, claro, él, llevado por este rigorismo, ¿no?, cuando le plantea si en algún momento el argumento que nosotros damos, que para evitar abortos lo que hay que enseñar es a usar los métodos anticonceptivos, el preservativo y el condón, él dice que no, que lo mejor es la abstinencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ven ustedes por dónde va la cosa, ¿no? Dice que como los preservativos pueden fallar, es mucho mejor la abstinencia sexual, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos aquí esta primera serie de posiciones, ¿no?, pues digamos así, pues desde bioéticas religiosas, ¿no?, cercano a bioéticas religiosas. Bien, claro, nosotros podemos estar de acuerdo en que el aborto inducido o provocado no es indicado nunca, ¿no?, que es la posición de Gustavo Bueno. Pero claro, nuestros argumentos, nuestras razones son completamente diferentes. Resumiendo mucho, nosotros apelaríamos a dos criterios. Un criterio es el criterio de la continuidad, ¿no? Diríamos que con la concepción comienza un proceso de individuación donde no es solo que estemos ante una nueva identidad genética, sino que estamos ante una identidad procesual que se va desarrollando. Y donde decir que, como ayer comentaba Daniel Alarcón, pues que, qué sé yo, que un cigoto o tras la fecundación es una masa informe, es ponerse de vueltas pues a la biología moderna, a la biología del desarrollo y a lo que nos muestra un microscopio, pues por ejemplo, porque ya el blastocisto tiene una determinada estructura donde pues se puede delimitar un interior, un exterior, etcétera, con lo cual
ni mucho menos es una especie de amasijo o de masa de células indiferenciadas. Y entonces, si tenemos esa continuidad desde el momento de la fecundación, pues no tiene ningún sentido dar cortes o definir pedazos. O por decirlo de otra manera, que puestos a dar pedazos, como decía muchas veces Bueno, tan viable es despenalizar el aborto en la semana 14 de gestación, que es lo que hace la ley actual, como en la semana 32, como a los meses del nacimiento o hasta que el infante diga papá y mamá, que era lo que decía Averroes, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido, ya digo, estos cortes son meras convenciones, que sí, que pueden tener una cierta funcionalidad política o pragmática, pero que ni mucho menos se pueden reconocer ontológicamente en el proceso, ¿no? Claro, aquí hay una crítica que se nos puede hacer, y es decir, bueno, pero es que vosotros también dais corte, y el corte lo dais en la fecundación. Claro, pero es que ahí hay una discontinuidad que es categórica, categorial. ¿Por qué? Porque es la discontinuidad que se produce entre, pues por así decir, por usar una terminología de David Álvaro González, entre lo que es sexo etológico y ya sexo reproductivo, es decir, desbordamos la categoría de lo que sería la escala de los cuerpos de, qué sé yo, de la pareja que acaba en ayuntamiento carnal, y entramos en una categoría meramente biológica, donde lo que tenemos es un proceso en la cual el cigoto, por anamorfosis, comienza un proceso de desarrollo, donde esas partes constituyentes se van codeterminando, pero también teniendo en cuenta el medio materno, ¿no? Un medio materno que es muy importante, ¿no? Pues por ejemplo porque puede determinar que haya o no gemelación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a nuestro juicio, el corte, efectivamente, la discontinuidad se produce en el momento de la fecundación. Luego ya no tiene sentido dar corte o definir pedazos, ¿no? Como apoyo, además, a este criterio de la continuidad, ¿no? También se puede decir, como apoyo, la teleología, ¿no? Pues que con el momento de la fecundación comienza un proceso teleológico orientado vectorialmente que concluye con el nacimiento, ¿no? Cuando se produce la desconexión del feto con la madre, ¿no? Entonces, ya digo, el materialismo filosófico, atendiendo al argumento de la continuidad y al argumento de la teleología, condena el aborto inducido o provocado en cualquier momento. El siguiente criterio que tenemos es el que permitiría el aborto hasta el día 13 o 14. Esta es la posición de John Harris, pero también entre nosotros, de David Álvaro González. Álvaro González defiende la posibilidad del aborto hasta la implantación del embrión en el útero materno, es decir, en torno a las 2 semanas es cuando se produce el momento en el cual el embrión se agarra a las paredes del útero materno, ¿no? Y entonces, hasta ese momento, David sostiene que y John Harris sostienen, antes que él, pues sostiene que no tienen individualidad somática mínima, ¿no? Y incluso sostiene David el argumento que da, que es un argumento que, verdad, que hay que salir al paso de él, dice que carece de sentido decir que antes el embrión tiene individualidad, porque puede ser que se produzca hasta ese día 13 o 14 gemelación, de tal manera que ya no estemos ante un único individuo, sino ante 2, 3, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, contra el argumento de la gemelación, Bueno ya opuso un argumento que es otra vez el de la continuidad. Quiero decir, efectivamente, si se produce gemelación, lo cual es una cosa también muy rara, que se produce en un porcentaje pequeñísimo de casos, tenía yo por aquí el porcentaje de casos en el que se produce gemelación, que es en el 0,2% de los casos. Si se produce gemelación, efectivamente, se rompe la continuidad transversal, ¿no? Teníamos un embrión y ahora tenemos 2, pero no se rompe la continuidad longitudinal, que se mantiene en los 2 casos. Por decirlo con un ejemplo, si hacemos caso al argumento de David y de Harris, y entonces no tiene sentido adscribir individualidad a un embrión, al cigoto, por ejemplo, si se produce gemelación, por la misma razón, el átomo de uranio que se fisiona en uno de criptón y uno de bario, también habría que legarle la unidad antes de la fisión. O por poner otro ejemplo, Checoslovaquia. Por la misma razón, como Checoslovaquia se partió en Chequia y en Eslovaquia, habría que negar la identidad checoslovaca anterior. Con lo cual no tiene el argumento, o sea, no tiene en ningún momento ese sentido. Quiero decir que se mantiene la individualidad. De igual manera que una ameba, que se reproduce por bipartición, tenía individualidad antes de la bipartición, sin perjuicio de que después de la bipartición sean 2 amebas.
Bien, dicho esto, también se puede argumentar con el argumento de Diodoro Keonos. Si no se produce gemelación, es que desde el principio era individuo. Pero es más, si se produce gemelación, habría que prohibir el aborto todavía con mayor rigor, porque desde el principio eran 2 o 3 individuos. Bien, el problema es que a mi juicio el criterio de David es un criterio más bien ginecológico. Es el propio de los ginecólogos. Los ginecólogos, ustedes saben que cuentan diferente las semanas de embarazo, las cuentan a partir de del momento de la implantación, ¿no? Entonces, restando dos semanas, ¿no? Entonces, claro, es el criterio más propio, más que de los podríamos decir, de los biólogos, es un criterio más propio de los médicos ginecólogos, ¿no? Y no hay que perder de vista que la extensión de este criterio, de este argumento, que David expone, y sin duda alguna con sus razones, cuando se empieza a popularizar, que es en los 80-90, no es de una manera ingenua e inocente. Lo populariza John Harris al mismo tiempo que se populariza un término que a día de hoy ya está en desuso, que es el de poembrión. Es decir, hasta el momento de la implantación, el poembrión, luego ya el embrión y luego ya más adelante, a partir de los 2 o 3 meses, el feto. Claro, este término de poembrión, ¿por qué se populariza? Porque si solo se defiende a los embriones, el poembrión, al no tener el carácter de embrión, permite la manipulación genética. Entonces, en un momento, en los años 80-90, en los cuales está surgiendo la ingeniería genética, las fecundaciones in vitro, esta teoría venía muy bien para permitir vía libre a la manipulación, experimentación genética, ingeniería genética. Y de hecho John Harris es uno de los principales partidarios de todo este tipo de cuestiones. Bien, la tercera teoría es la de... La tercera teoría es la de hasta la semana 10 o 14. Aquí hay un plazo amplio porque varía un poco, ¿no? Aquí yo les he señalado pues diferentes posiciones, la del propio Diego Gracia, la del PSOE y en general podríamos decir los corporeístas, y ahora explicaré por qué, ¿no? Diego Gracia pone como límite la semana 10 de gestación, ¿no? Y la ley de Zapatero, ya saben ustedes que pone como límite la semana 14 de gestación. Claro, aquí hay un cierto margen, ¿no? De la semana 10 a la 14. En teoría lo que se está señalando es, como digo Diego Gracia, es que en torno a la 8ª semana del desarrollo se produce el tránsito entre la fase embrionaria y fetal, ¿no? Y el feto pues ya tendría una cierta suficiencia constitucional y una cierta especificidad histológica de sus órganos. Claro, esta posición, lo que en cierto modo está recuperando, como señalaba Bueno, es la teoría de la animación retardada de Santo Tomás. Claro, Santo Tomás, pero también Aristóteles sostenían esta teoría de la animación retardada, donde desde la concepción Dios iba insuflando, pues primero alma vegetal, luego alma animal, y el alma racional no llegaba hasta pasado un tiempo, hasta en torno a los 40 días. Claro, ¿por qué razón técnica no podían mantener ellos esto? Pues viendo los despojos de los abortos, es a partir de esta fecha cuando el embrión transformado en feto ya tiene forma humana. Por eso digo lo de corporeístas, porque parece ser como si la individualidad humana o individualidad corpórea se asumiese cuando a simple vista se ve. Pero claro, esto es volverse de espaldas de nuevo al hecho de los aparatos, de los contextos determinantes de la biología, que nos dicen que eso es un proceso continuo y teleológico. Y es curioso porque en España también lo mantuvo el padre Barbado Viejo. En un libro que se puede leer en filosofía.org, en el año 43 llega a concluir lo siguiente, dice: no hay motivo fundado para condenar por anticuada la doctrina tradicional de la animación retardada, si bien, claro, él tampoco se podía mojar cuando el Papa ya había dicho, se había inclinado por la animación instantánea, ¿no? Dice, si bien tampoco se puede decir que esté apodícticamente demostrada. Claro, entonces ya ven, esta posición, que es la que se mantiene a día de hoy, en cierto modo lo que están es regresando a una posición pues de Santo Tomás, ¿no? Antes del descubrimiento del microscopio. Una siguiente posición es en la siguiente línea, ven ustedes los que defienden el aborto inducido o provocado hasta la semana 24 o 32. Esta es la posición de Mario Bunge y de lo que yo he llamado los cerebrocentristas. ¿Qué es lo que mantienen? El argumento básicamente es el siguiente. De igual manera que la muerte de un individuo a día de hoy se marca cuando tiene un encefalograma plano, pues debe ser el encefalograma lo que determine el nacimiento de la vida, ¿no?
Y entonces, hasta que el feto no presente un encefalograma reconocible, pues no podemos hablar de que estamos ante un individuo humano, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se produce eso? Pues para Mario Bunge, aunque el feto comienza a mostrar actividad eléctrica cerebral a partir de la 8ª semana, pues voy a decir que no es hasta los 7 meses, estamos hablando ya de 7 meses, es decir, hasta la 30ª semana de gestación, que es la posición de Bunge, el feto no desarrolla por completo el cableado cerebral y, por lo tanto, como no tiene cerebro, pues hasta ese momento pues el aborto se podría practicar. Claro, Bunge, cuando trata el aborto, lo trata en el libro de Filosofía para médicos y luego también lo vuelve a tratar en Filosofía política. En Filosofía política añade el siguiente argumento, ¿no? Que se lo cuento aquí, pues sobre todo para aquellos que tienen cierto, pues están un poco, por así decir, no sé, maravillados ante Bunge, ¿no? Para que vean ustedes la brocha gorda del filósofo argentino. Dice lo siguiente, que el aborto estaría indicado hasta este momento. ¿Por qué? Dice, no solo porque a la madre le podrían truncar su carrera profesional, sino, dice, porque esos niños no deseados serían muy infelices al ser rechazados y descuidados, pudiendo elegir el delito como profesión y ser una carga para la sociedad. O sea, fíjense qué argumento, ¿no? Digo esto pues para que se lean los libros, ¿no? Es decir, a mí me sorprende, ya digo, el deslumbramiento de algunos con Bunge. Por cierto, en el libro de Filosofía para médicos, que merece la pena echarle un vistazo al libro, efectivamente tiene alguna cosa interesante y tal, pero hay un momento en el cual a mí me sorprende, esto no tiene que ver con esto, trata el teorema de Bayes, ¿no? Y cómo aplican los médicos el teorema de Bayes. Y a la hora de exponer el teorema de Bayes y el ejemplo, que él lo rechaza totalmente, comete un error que es el error típico del alumno de primero de bachillerato que no sabe usar el teorema de Bayes. Y él lo conculca porque dicen, porque miren, si confunde una probabilidad a posteriori, una probabilidad condicionada, con una probabilidad que no está condicionada. Y ese es el error típico del alumno de bachillerato que no ha entendido la diferencia. Bueno, pues él ahí lo ve plasmado y dicen, fíjense qué tontería me ha salido, por lo tanto que no tiene ningún sentido usar el teorema de Bayes y tal. Entonces es muy sorprendente, ¿no? Que esto ni siquiera alguien que haya leído el libro, que sepa algo de matemáticas, diga, pues es que esto no ¿sabes? Es un error, que es el error típico que te cometen los alumnos en el examen de selectividad cuando no saben usar el teorema de Bayes. Volviendo a la argumentación. La argumentación ya ven que tiene que ver con un cierto cerebrocentrismo y con el hecho de, como si fuera el cerebro lo que determina el nacimiento de la vida, ¿no? Ya que también determina la muerte. Claro, el problema aquí hay, por un lado, es que efectivamente una persona que esté en muerte cerebral, pues sí, efectivamente, lo más probable es que no se recupere, aunque hay casos en los que sí que se recupera. Pero claro, un feto en proceso de maduración, o sea, es que es ponerse de espaldas a la teleología. Quiero decir, si le das tiempo, efectivamente acaba teniendo el desarrollo cerebral total, con lo cual es que no se puede homologar el argumento, ni mucho menos. Y luego, de nuevo, como sucedía en el caso de la teoría de John Harris, ¿no? Y no hay que ser ingenuo. Este criterio de lo de la muerte cerebral, ¿cuándo se empieza a mover? Se empieza a mover por la Asociación Médica Mundial en la Declaración de Sydney del año 68, cuando ya la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard había aventado la misma teoría, es decir, que hay que cifrar la muerte con la cesación irreversible de todas las funciones del cerebro. Claro, pero no como tradicionalmente, que era con la respiración y con el latido cardíaco. ¿Por qué? Porque así podemos entrar en el juego del banco de órganos. Es decir, del tráfico de órganos, de los trasplants, etcétera, etcétera. Con lo cual no hay que ser ingenuo con esto. Muy bien, eso puede tener, no cabe duda, una funcionalidad. No lo niego. Pero no hay que ser tampoco ingenuos y pensar que la muerte se establece de forma apodíctica en el momento en el cual se produce un encefalograma plano, porque sin ir más lejos, en Gijón, aquí en el año 1999, una mujer que llevaba 2 meses y medio, sí, 1 mes y medio, 2 meses, en muerte cerebral, o sea, clínicamente muerta, dio a luz. Entonces, ¿cómo es posible si estaba muerta que diera a luz? Claro, es decir, es que entonces no estaba muerta. Entonces, es que esa es la clave del asunto.
aguantó 2 meses, aunque estaba en muerte cerebral, la alimentaban y acabó dando a luz. Y luego ya sí, la desconectaron una vez había dado a luz. Pero claro, si estaba muerta, ¿cómo es posible que sería el primer nacido de muerto, ¿no? Entonces ya se ven aquí la cuestión totalmente que pues son una serie como de cuestiones donde nos manejamos como una especie de eufemismos, ¿no? Para no querer mirar las cosas a la cara, ¿no? Siguiente teoría que recorremos, los que defienden el aborto hasta el nacimiento. Bueno, aquí yo he señalado a Judith Jarvis Thomson, ¿no? Feminista, y luego pues diferentes corrientes feministas, ¿no? Lo he puesto así con feminismos en general, pero no todos, ¿eh? Porque hay que recordar que las feministas del 19 estaban tremendamente opuestas al aborto, con lo cual la posición se ha producido una inversión total en el siglo XX. ¿Por qué? Claro, las feministas del 19 consideraban el aborto que era la solución que daba el hombre que había puesto los cuernos a su mujer con ellas, y entonces al engendrar un hijo natural, para que eso no le supusiera problemas, las forzaba a abortar. Y entonces, claro, lo que defendía el feminismo en el 19 es, no, hay que prohibir el aborto y así obligar al marido que fuera del matrimonio ha tenido un hijo con nosotros a que el hijo se tenga y se tenga que implicar en la crianza, ¿no? Claro, entonces, a día de hoy, como cierta, por así decir, refluencia de esas teorías, pues hay ciertas corrientes feministas ligadas a la ética del cuidado y tal, que están en contra del aborto, pero es cierto que las corrientes feministas, por lo menos las que vemos, el feminismo administrado, ¿no? Por usar un término creo que es de Sharon, ¿no? Pues no están en esto. Entonces defienden una especie de derecho natural al aborto, ¿no? Claro, ese derecho natural, ¿cuál es el fundamento? ¿Dios Padre? Bueno, suponemos que no, que no, vamos a decir que no. Entonces, si no hay derecho natural, todo derecho es derecho positivo. Claro, ellas la fundamentación que dan es la fundamentación neoliberal, que es el fundamento de los derechos, ya no es Dios, sino que es el individuo, uno mismo. Y entonces aquí el derecho al aborto radica en el derecho de la mujer sobre el propio cuerpo, ¿no? Claro, aquí el problema es aquello que decía, bueno, que la mujer, o el hombre que se imagina dueño de su propio cuerpo, en cierto modo tiene una consideración de sí mismo como un esclavo. ¿Por qué? Porque la relación de propiedad es una relación aliorrelativa, en el sentido de que yo puedo ser propietario de algo que es distinto de mí, pero obviamente pensar que yo soy propietario de mi cuerpo es, en cierto modo, imaginar que yo en verdad lo que soy es un alma o una especie de homúnculo que está aquí dentro en la glándula pineal moviendo los hilos, ¿no? Con lo cual es una posición tremendamente metafísica. Claro, y entonces, esta mentalidad de la mujer como dueña de su propio cuerpo para abortar o para ser madre de alquiler, ¿no? Claro, que esa es otra cuestión, que aquí también está metido el tema de que no es solo la mentalidad de esclavos para trabajar en el latifundio vendiendo el propio cuerpo, sino también a lo mejor pues, para gestar para Miguel Bosé o para quien sea, ¿no? Claro, pero aquí hay una contradicción que a mí sí me parece tremenda, y estoy aquí argumentando a dominem, ¿no? Muy bien, vamos a conceder ese aborto, y sin embargo luego va y se prohíbe la prostitución. Es decir, ¿qué sentido tiene esto? Es decir, si la mujer es dueña de su propio cuerpo, ¿por qué una mujer mayor de edad no puede elegir conforme a su normativa prostituirse? Y sin embargo vemos que se ha sacado hace poco y entra en vigor ahora en octubre la nueva ley contra la prostitución, etcétera, ¿no? Y las feministas del PSOE pues no les cabe en la cabeza pues ese trabajo, ¿no? Entonces fíjense aquí las contradicciones que hay totalmente entre unos y otros, ¿no? Claro, lo que hay que comentar es lo siguiente, ¿no? Esta posición clásica contra el aborto de las feministas se basa en dos experimentos mentales propuestos muy famosos por Judith Jarvis Thomson en el año 71. Y es la comparación del embarazo con lo siguiente. Con una mujer que de repente, si no se permite el aborto, ¿no? Y se obliga a la mujer a gestar, ella lo compara con lo siguiente. Una mujer que de repente despierta conectada en un hospital a un violinista, de tal manera que tiene que estar conectada con él los próximos 9 meses, porque si se desconecta, este famoso violinista muere. El otro ejemplo que ella da es el de la mujer que es dueña de una casa y de repente se encuentra que tiene, por así decir, ocupas, ¿no? O que le han alquilado parte de la casa, ¿no? Cuando ella era la dueña sin que ella quiera. Claro, aquí lo que hay que decir es que en el caso del violinista es que la mujer fue porque ella quería al hospital, dicho de otra manera,
que no es que de repente una mujer despierte de la noche a la mañana y se haya quedado embarazada así, sino que es porque había tenido algún tipo de relación sexual, ¿no? Y aquí ya entra el caso de la prudencia sexual, que afecta tanto a él como a ella, obviamente. Quiero decir que en este sentido luego hablaré de esta cuestión. Con lo cual es una ingenuidad tremenda ese despertar y, como decir, ¿no? Como el famoso cuento de Monterroso, ¿no? Al despertar el dinosaurio estaba allí, ¿no? Pues al despertar el violinista estaba ahí. No, es que esto tiene una causalidad, quiero decir, que no es de repente que apareció la mujer embarazada, sino que es porque se había tenido algún tipo de relación sin preservativo, etcétera, etcétera, es decir, sin prudencia sexual. Entonces, eso por un lado. Entonces, pero claro, lo primero que hay también que señalar es que el derecho de la mujer no es el único derecho en juego. También entra el derecho del feto. Es cierto que el feto no es persona jurídica, pero se le define como bien jurídico. Pero también habría que tener en cuenta que el feto no es una especie de grano o tumor en el cuerpo de la mujer, sino que es otra cuestión, ¿no? Tiene un ADN distinto y tiene una individualidad genética, pero también con el tiempo somática y sobre todo desde el primer momento procesual, distinta de la de la mujer. Claro. Y luego hay un tercer derecho, que es el del varón, el del padre, que se suele olvidar. En cierto sentido, las feministas modernas, a mí cuando hablan de estos temas, me recuerdan a la Virgen María. Porque claro, que yo sepa, solo la Virgen María pudo concebir sin concurso de varón, ¿no? Claro, en verdad hay que decir, bueno, nuestra posición es un poco la de Celso, ¿no? Que más bien lo que sucedió es que como San José era muy mayor, pues la Virgen pues tuvo un desliz con el centurión romano Pantero, ¿no? Porque ustedes ya saben que San José solo empieza a rejuvenecer a partir de Trento, ¿no? Hasta entonces era muy mayor y es a partir de Trento cuando empieza a rejuvenecer y ya tenemos a Murillo, la familia del pajarito, ¿no? De donde ahí les ves y dices, ay, pues sí, tienen la misma edad, ¿no? Pero claro, tradicionalmente San José era muy mayor, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, las feministas cuando hablan, pues eso, parece como que ellas han podido gestar sin concurso de varón, con lo cual el hombre también tendrá alguna clase de derecho, ¿no? Sobre la cuestión. Pero es más, es que también está implicado el derecho del resto de la sociedad, a la que también tiene que velar por la reproducción, es decir, por el interés de esa reproducción. Claro, aquí está el argumento este típico, muy capcioso, de que solo le interesa que los niños son de los padres, ¿no? Claro, aquí es curioso porque el gobierno del PSOE luego te dice que no, tal, otros dicen, no, los niños son solo de los padres. Ahora bien, alto ahí. Cuando tenemos a una familia de etnia gitana que, por ejemplo, no lleva al niño al colegio, pedimos que intervenga el Estado y le lleve al colegio. O cuando no les vacuna, pedimos que le vacunen. Con lo cual, frente al argumento ese de que los niños son solo de los padres, hay que decir, no, es que al resto de la sociedad también le interesa velar por la reproducción. Y, por supuesto, lo que hay que negar dentro de esta teoría de teorías, en este caso, ¿no? En la posición esta feminista, es que el aborto sea algo progresista, ¿no? Claro, las sociedades arcaicas usaban como método de control de la natalidad pues el infanticidio, ¿no? El aborto, ya sea en la modalidad de muerte operada como embuicidio o feticidio, supone un cierto progreso con respecto al infanticidio en las sociedades bárbaras. Pero claro, en nuestras sociedades actuales civilizadas, el verdadero progreso son los métodos anticonceptivos, que es lo que permiten llevar la barrera antes de la concepción. Y entonces legalizar el aborto libre a día de hoy, pues más bien lo que supone es un regreso a la barbarie, y así hay que decirlo, ¿no? Y finalmente hay una última, dentro de esta teoría de teorías, hay una última posición que es las que defienden el aborto hasta después del nacimiento, es decir, lo que defienden es el infanticidio. Esta es la posición de la que ayer aquí pues, nos habló Íñigo, Agustín también nos habló de este tipo de cuestiones, ¿no? Son las tesis mantenidas por Peter Singer, Michael Tooley, Hugo Engelhardt y luego pues, dos médicos italianos, Giubilini y Minerva, ¿no? De los que enseguida hablaré. En el caso de Singer, Tooley y Engelhardt, la posición es la siguiente. Como ellos defienden que el centro de la bioética, por así decir, es la persona concebida como ser sintiente, consciente, ¿no? Ser... ¿Podéis abortar la llamada? Bueno, entonces tenemos que lo que tendríamos es un rebobino.
Para estos autores, el centro de la bioética es la persona, concebida como ser sintiente consciente, de tal manera que como hasta un recién nacido, aunque sea sintiente, no es consciente, pues habría, haciendo un cálculo utilitarista de placer-dolor, en ciertas situaciones se podría acabar con su vida. Hay que recordar, y esto siempre lo recuerda Tomás, que también otro defensor del infanticidio para los hijos nacidos fuera del matrimonio fue Kant. E invito a que la gente lea el párrafo de la metafísica de las costumbres porque es tela marinera. Los adjetivos que usa Kant, ¿no? de contrabando, los hijos venidos de contrabando, que deben quedar fuera de la sociedad, es de una dureza tremenda. Este es el rigorismo típico de pietistas, protestantes, etcétera, ¿no? Claro, pero lo del infanticidio no es solamente una cuestión que afecte al segundo o al tercer mundo, ¿no? El famoso infanticidio femenino en China, India, etcétera, no, sino que es algo que a día de hoy ya se está planteando en nuestro primer mundo, en Occidente, ¿no? Es, por ejemplo, los médicos italianos, Alberto Giubilini y Francesca Minerva, que en 2013 en un artículo plantean el infanticidio, ¿no? Que se pueda... Ellos los llaman aborto después del nacimiento, que se pueda abortar después del nacimiento, ¿no? Entonces, porque dicen, bueno, con las pruebas como la miocentesis no se pueden detectar todas las malformaciones que puede traer un feto. Y además, muchas malformaciones tienen que ver con el nacimiento. En el nacimiento se pueden producir ciertos traumas, de tal manera que la malformación es consecuencia del parto. Bueno, pues que se espere unos días, se les haga las pruebas que sean, el talón, la que sea, y si se ve que tiene alguna malformación, pues se pueda dar al niño la eutanasia, el infanticidio, ¿no? Claro, ¿hasta qué día hay que esperar, no? Casi parece que hay que esperar hasta el día del bautizo, ¿no? Parecería para estos autores, ¿no? Claro, este artículo pues ha generado una gran polémica, ¿no? En Italia, ¿no? Y hasta el punto de que la Asociación Italiana de Consulta de Bioética tuvo que pedir que, por favor, criticando las violentas reacciones, porque amenazaron de muerte a estos médicos, etcétera, etcétera, y se levantó una gran polémica. Claro, lo curioso es el término, ¿no? Que en vez de usar infanticidio o decir eutanasia para niños, digan aborto después del nacimiento, porque por la misma razón un suicidio también es un aborto después del nacimiento. Quiero decir que ¿dónde das el corte, no? Y claro, ellos el argumento que dan es el de esta gente, el de que no es persona. Es que el feto no es persona, porque no es ser sintiente consciente. De nuevo, es el mismo problema. Su bioética está centrada en una idea de persona, pero nosotros no centramos la bioética en la persona, sino en la individualidad corpórea. Y es que el recién nacido tiene individualidad corpórea, por lo tanto, hay que respetar su vida. Bien, dicho esto, después de esa teoría de teorías, lo que queda es explicar que, como ya les he dicho, la posición del materialismo filosófico, aunque critique el aborto provocado o inducido en cualquier caso, no es una posición rigorista, sino que nuestra posición es una posición típica casuista, como podía ser la de los teólogos escolásticos que escribían, qué sé yo, el Compendio Moral Salmaticense, es decir, distinguiendo casos, ¿no? Y de hecho esto es muy típico, ¿no? Nuestra posición sería, incluso yo diría más que la del probabilismo de los jesuitas, ¿no? Que a veces es verdad que se inclina mucho hacia el laxismo, ¿no? Sino sería la del probabiliorismo moral de los dominicos, ¿no? Que defendían que en caso de duda se puede elegir la opción más probable, es decir, la más argumentada. No es tanto como los jesuitas, que podían defender que se podía elegir cualquier opción probable o argumentada, sino aquí los dominicos insistían en que tenía que ser la más probable, la más argumentada, ¿no? Y esta es, por ejemplo, la posición que defiende Tomás Sánchez, aunque este era jesuita, el gran teólogo moral de principios del siglo XVII, en un libro que está subido en parte en filosofía.org por Gustavo Bueno Sánchez, que se llama De matrimonio, ¿no? Y donde los estudiantes decían, con una frase muy divertida, dice: si quieres saber más que el mismísimo demonio, lea Sánchez en De matrimonio, ¿no? Y claro, él allí pues va planteando todos los problemas que pueden plantear, las dudas teológicas que pueden plantear las cosas de alcoba, por así decir, ¿no? Y entre ellas, fíjense lo que llega a decir, ¿no? Aunque las tesis que mantiene Sánchez acaban siendo luego corregidas por Inocencio XI en 1679, ¿no? Allí dice, en relación, por ejemplo, al aborto terapéutico, en el caso de riesgo de la vida de la madre, dice Sánchez: no comete homicidio el que lo procura, porque entonces el feto
es tan solo una parte de las entrañas, todavía no animado por el alma racional. Claro, Sánchez es tomista, está en la posición de la teoría de la animación retardada de Santo Tomás. Dice, no hay pues que conservarle con el peligro inminente de la vida de la madre, mucho más cuando si ésta muere, el feto no adquiere vida. Y esto es lo que yo incido, aquí es la interesante, ¿no? La lucha por la firmeza entre la madre y el hijo, y él añade luego, la madre tiene más derecho a la medicina que le da la salud, aunque se siga la muerte del feto, que al feto con su propia muerte, porque el feto depende de la madre, y no al contrario, y se confirma porque muerta la madre, difícilmente se salva el feto. Con lo cual, fíjense ustedes aquí la posición, ¿no? Pues esto del casuismo, ¿no? Que es lo que vamos a intentar mantener. Y entonces, la posición nuestra del materialismo filosófico es que había varios casos, varios supuestos en los cuales el aborto puede ser bioético. Digo el puede porque no lo estamos indicando, sino que estamos diciendo que en cada caso concreto voy a canalizar y puede ser bioético. Un caso es el caso del aborto terapéutico, ¿no? Cuando la vida de la madre está en riesgo, si ustedes recuerdan, cuando les expuse la bioética materialista muy sucintamente, hice hincapié en dos principios. El principio de los términos es el principio de determinación operatoria, y ahí están ligados a las normas éticas, al mantenimiento de la firmeza, en este caso de la madre. Y luego tenemos el principio de grupalidad, como un principio que ya nos pone a la escala de las normas morales y normas políticas, ¿no? En el caso en el que esté en riesgo la vida de la madre, ¿qué principio debe pesar más? Pues obviamente el principio de determinación operatoria de la madre, es decir, debe pesar más que el principio de grupalidad, es decir, en el sentido de que a la sociedad le interese velar por su reproducción si esa madre muere. Entonces, de manera que en la lucha de la vida, la lucha por la vida, la firmeza de la madre puede imponerse a la generosidad que se podría tener hacia la firmeza del embrión o del feto, ¿no? Este es un caso, el del aborto terapéutico, en el que generalmente no hay muchas dudas, siempre y cuando está el riesgo de la vida de la madre no sea ese coladero, obviamente entendido como era la ley del 85, una especie de riesgo psicológico, sino que sea efectivamente un riesgo pues, categorial, que esté pues, determinado por los propios médicos, ¿no? Un segundo caso, aunque es un caso que ya a día de hoy es muy minoritario y prácticamente se puede dar por solventado, es el caso de que el aborto también es bioético si ha habido violación, ¿no? Es lo que se llama el supuesto del aborto ético, ¿no? El caso del aborto ético, donde de nuevo el principio de autodeterminación operatoria de la madre debe imponerse al principio de grupalidad de la sociedad. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que con el caso con la violación la firmeza de la madre fue conculcada, pues obviamente debe pesar más la firmeza de la madre que la generosidad hacia ese embrión que ha sido concebido en la situación en la que ha sido concebido de violación. Pero es verdad que este caso ya a día de hoy es muy minoritario, con la extensión de la píldora del día después, que evita precisamente que se produzca si se ha producido concepción, lo que provoca es un aborto químico, y si no se ha producido, evita la concepción. De todos modos, habría que ir, obviamente, caso por caso, claro. Puede ser que alguna madre decida tener al hijo y darlo en adopción, o puede ser que decida tener al hijo y tenerlo. Pero bien, por eso digo lo de puede ser bioético, ¿no? en cada caso. El caso más interesante, y porque generalmente los dilemas bioéticos más interesantes se plantean cuando nos encontramos ante términos que ya están más alejados del canon, de ese canon de la individualidad corpórea operatoria, suelen ser los dilemas bioéticos más interesantes. Es el caso de la eutanasia, ¿no? con personas, con los seres despersonalizados, pero también es el caso de los fetos mal formados, del que voy a ver ahora. Y aquí lo que voy a decir es que el aborto puede ser bioético en el caso de fetos mal formados. Es el supuesto del aborto eugenésico. ¿Por qué? Porque el principio de autodeterminación de los padres, de nuevo, puede pesar más que una supuesta generosidad hacia el nasciturus mal formado. ¿Por qué? Porque a lo mejor tener ese hijo puede llegar a conculcar la firmeza de los padres de tal modo que ellos en la lucha por la vida pues ya no son capaces de sacarlo adelante. Claro, de nuevo aquí hay que hacer un pequeño comentario, ¿no? Una pequeña cuestión importante, y es la siguiente. Digo, puede ser bioético, porque puede ser que padres, en una situación pues, coyuntural favorable, pues puedan asumir ese acto de generosidad
y tener a ese hijo con malformación y sacarlo adelante. Claro, está comprometiéndose a criarlo y a cuidarlo de por vida. Ese es el gran acto generoso. Pero obviamente no se puede obligar a ningunos padres a que hagan eso si, por ejemplo, no tienen la firmeza suficiente para ello. Y sobre todo también cuando sabemos que el Estado tampoco es que dé una gran serie de ayudas para ello. Claro, aquí cuando hablo de malformaciones no me estoy tanto refiriendo a síndromes de Down, porque es muy complicado determinar el grado del síndrome de Down antes del nacimiento, sino me estoy refiriendo a una anencefalia, a una parálisis cerebral, a una ceguera y sordera totales, ¿no? Porque, nos guste o no, esto no es una eugenesia para perfeccionar la raza, no, es una eugenesia para conservar el canon, ¿no? Es el principio de conservación de la reproducción del que hablaba Bueno, ¿no? Y aquí, claro, hay que decir lo siguiente, que frente a la difusión que un filósofo tetrapléjico español, Javier Romañac, hace del término diversidad funcional, pues eso no puede ocultar que hay un canon de individualidad corpórea. Claro, y que, por ejemplo, si un niño nace con 6 dedos, pues se le quita el 6º dedo para que se amolde al canon. De igual manera que si nacen unos siameses y no son excesivamente profundos, se les intenta separar para amoldarlos al canon de persona humana. Bueno, más que de persona humana, de individuo humano, aunque claro, individuo y persona suelen ir conectados, ¿no? Y de hecho, cuando se seleccionan, por ejemplo, esto está reconocido, ¿no?, que hay un canon de individualidad corpórea operatoria, es que cuando se seleccionan, por ejemplo, los embriones para una fecundación in vitro, pues se seleccionan aquellos que no son proclives a tener enfermedades. Y de igual manera que nos horroriza, por ejemplo, aquella pareja de mujeres sordas de Estados Unidos que querían tener un hijo que fuera sordo. Claro, ellos lo consideraban una especie de diversidad funcional. Claro, pero efectivamente allí al final se opusieron a ello, porque no es una diversidad funcional, no es una manera de estar, sino que efectivamente supone una desviación con márgenes tolerables, no cabe duda, del canon, ¿no? Entonces, en el caso que nos ocupa, y esto es una cosa en la que voy a insistir un poco y ya estoy acabando, no me queda mucho, me interesa señalar lo siguiente, cuál puede ser el argumento, ¿no?, hilarlo un poco más fino, ¿no? Entonces, el aborto, en este caso, que es el caso interesante, porque en el caso del aborto por riesgo de la madre o en el caso por violación, pues prácticamente podemos estar de acuerdo prácticamente casi todos, no, salvo algún rigorista, no habrá mucha duda. Pero en este caso sí que es un caso que genera mucha polémica, ¿no? Y entonces hay que intentar hilarlo fino, ¿no? Entonces, ya he dicho que el aborto de un feto con una deficiencia profunda puede ser bioético, atendiendo, y esto es lo que me interesa señalar, no tanto a la firmeza del feto, porque si el feto está muy mal formado, no es un término elemental del campo de la bioética. Entonces, o solo lo sería en cuanto a sus partes formales, ¿no?, porque estaría muy alejado del canon. Y entonces no sería, por así decir, un término susceptible de tener firmeza, ¿no?, sino, o en todo caso, hablaríamos de una individualidad épsilon, ¿no? En el caso de un feto muy mal formado, pues para no negarle totalmente, pues podemos hablar eso, de una cierta un individuo épsilon, ¿no? Entonces, aquí habría que decir que la firmeza que está en juego es la de los padres. Y entonces, puede ser bioético atendiendo, ya digo, a la firmeza de los padres, que podría verse comprometida si deciden tener a ese feto mal formado en la lucha por la vida. El otro argumento que se puede dar es, vale, asumamos que el feto, aunque esté mal formado, es un término elemental del campo de la bioética y entonces es susceptible de tener una firmeza, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hay que contraponer, y esto es lo que las contradicciones, los balances a los que me refería, la firmeza de los padres a la firmeza del feto. Y puede ser que pese más la firmeza de los padres que la firmeza del feto. El propio Bueno así lo deja indicar en qué es la bioética. En la página 117 dice: la situación nos conduce a un caso de balance entre la generosidad respecto de una vida aberrante y la firmeza necesaria. Claro, es el balance entre una y otra. Lo que yo quiero conculcar, y es el interés que señalo esto, es ese argumento que a mí me parece capcioso de que se practica el aborto eugenésico por generosidad hacia el feto. Eso es lo que hay que conculcar en todo, que es el argumento, porque es el que funciona en la eutanasia, el de cómo va a llevar una vida indigna por generosidad a cabo con su vida. Y eso es lo que verdaderamente hay que conculcar. Es decir, hay que llamar a las cosas por su nombre.
Y efectivamente, pues es un homicidio. Lo que sucede es que en la lucha por la vida, pues se impone la firmeza de los padres a la del feto malformado. Y no hay más. Y esta es la contradicción muy dura, pero es lo que es. Y no nos podemos esconder con ese argumento hipócrita de que es una especie de que por generosidad le evité tener esta vida. Entonces, eso es lo que yo quería atinar. Si dejamos el plano de la ética y pasamos al campo de la moral y de la política, pues obviamente al grupo y a la sociedad política le puede también interesar, en torno a la preservación del grupo y a la preservación de la sociedad política, el aborto eugenésico. En tanto en cuanto, pues el conservar el canon de individualidad corpórea, pues evita el gasto de recursos, ¿no? Entonces, en ese caso, pues hay que también tenerlo en cuenta. Y llego al último caso, ¿no? A lo que se suele llamar la interrupción voluntaria del embarazo, que nosotros llamaríamos el aborto de fetos bien formados, ¿no? Es lo que ya digo que se suele llamar interrupción voluntaria del embarazo, pues no deseado. Claro, y aquí hay que criticar este ideologema totalmente, ¿no? Lo primero, algo que siempre ha señalado Tomás, que ese uso de interrumpir, ¿no? Como cuando interrumpes la luz, pero luego la puedes volver a dar. Pero es que aquí no puede volver a dar, con lo cual interrumpir a lo que está remitiendo es a descuartizar, a acabar con ello totalmente. Y luego el eufemismo, ¿no? Para no llamarlo aborto, interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Entonces, ¿por qué no llamar al suicidio, propongo, interrupción voluntaria de la respiración, ¿no? Podría ser perfectamente el mismo uso del término. Claro, desde nuestra bioética, este aborto, el aborto de fetos bien formados, no es bioético en ningún caso. Y esto es a lo que me refería por cuando la tabla bueno aparece en la clasificación del nunca. ¿Por qué? Primero, no se puede, lo que estamos en estos casos de embarazos no deseados, quien hable así, hablando de que es una interrupción voluntaria de un embarazo no deseado, quien hable así, sea el padre o la madre, pues lo que está incurriendo está mostrando a las caras que lo que ha cometido es una falta de prudencia sexual, ¿no? Sobre todo cuando en nuestro presente tecnológico tenemos múltiples métodos anticonceptivos que pueden evitar llegar a esta situación, ¿no? Es muy paradójico, y alguna vez ya lo he señalado, que tal y como está la legislación, si a alguna persona le encuentran con un porro de hachís, le cae una multa entre 600 y 10.400 euros y en muchas provincias tiene que hacer un curso reeducador. Sin embargo, si aborta, no hay multa y tampoco muchas veces hace un curso reeducador para aprender a usar los métodos anticonceptivos, ¿no? Cuando tendría muchísimo más sentido en un caso que en otro, porque en el caso del porro de hachís es lo que diría escotado un delito sin víctima, ¿no? Pero es que en el caso del aborto sí que hay víctima, ¿no? Entonces, fíjense aquí la diferencia. Entiéndaseme bien, no estamos queriendo decir, lo que estoy aquí discutiendo no es obligar a la mujer y a la pareja a que tenga el feto, no estoy queriendo decir eso, no estoy hablando de obligar, estoy discutiendo si es o no bioético. Si quiere abortar, que aborte, pero claro, que pague una fuerte multa y para que no se conciba, como está pasando en España, el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo como un método anticonceptivo, cuando no es anticonceptivo. Es decir, es un método abortivo, ¿no? Entonces, esto es lo que habría que señalar. Y el problema es que las estadísticas, algunas ya las señaló también ayer Daniel Alarcón, pues es que apuntan a que efectivamente la concepción del aborto va en camino de concebirlo como un método anticonceptivo más, como el preservativo, como la píldora, etcétera, etcétera. Pongo algún ejemplo, ¿no? Los datos que voy a dar son de 2019, que son los que yo tenía, ¿no? Y el 91% de los abortos corresponden a el caso de interrupción voluntaria del embarazo. De tal manera que solo el 6% corresponden a riesgo de la vida de la madre y el 3% a anomalías fetales. Pero es que lo más grave es que de ese 91% de interrupciones voluntarias del embarazo, en torno al 40% de las parejas pues acaban diciendo que no pusieron ningún método anticonceptivo. Con lo cual, claro, es que fíjense ustedes, se está transmitiendo la idea de que el aborto es, pues nada, es un método anticonceptivo. Pues no pasa nada, me quedo embarazada, voy a abortar con el riesgo que supone, no solo ya por la cuestión que tiene que ver con el aborto, sino con la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Pero es que es el 40% de las interrupciones voluntarias del embarazo, ni la mujer ni el hombre, porque insisto, la multa aquí debería ser para los dos. O sea, la falta de prudencia sexual es tanto de él como de ella.
no usaron ningún tipo de método anticonceptivo. Y seguro que este porcentaje está muy por la baja, porque seguramente que muchas parejas dirán que lo usaron y se rompió el preservativo, etcétera. Pero claro, luego ves lo que ellos declaran de rotura del preservativo y no casa con los test de calidad que hacen las propias farmacéuticas que los fabrican, las empresas. Entonces, no tiene ningún sentido. Y lo peor de todo es que luego, en el caso de estas mujeres, 4 de cada 10 abortos ya han sido precedidos de otros abortos anteriores. Es decir, que la mujer que aborta es probable que vuelva a abortar. Claro, lo ve, pues es la idea que se está transmitiendo socialmente de no pasa nada. Y eso que las cifras de abortos están reduciéndose en España porque con la extensión de la píldora del día después. Píldora del día después que es realmente capciosa porque la RU 486 no impide la fecundación, lo que impide es la anidación. Por lo tanto, si ha habido fecundación, lo que impide es que el embrión se agarre a las paredes del útero y entonces lo que se está produciendo es un aborto químico, que habría que sumar a las cifras de abortos que ya tenemos anteriormente. Claro, pero la publicidad es que estos métodos lo llaman como anticonceptivo poscoital tardío o método contraceptivo, pero si ya ha habido concepción, o sea, no es un método anticonceptivo, ¿no? Claro, esto dicho desde el plano de vista de la ética. Desde el punto de vista donde debería pesar mucho más la generosidad hacia ese veto bien formado, que está dentro del canon, que la firmeza hacia los padres. Y entonces nuestra posición, ya digo, que es esa, es la de si tiene que abortar, que aborte, pero que parte una fuerte multa y que haga un curso reeducador para que le enseñen cómo usar los métodos anticonceptivos. Lo cual es muy complicado porque a día de hoy lo que se está difundiendo es que, bueno, el aborto no pasa nada. Fíjense que ha salido hace poco aquí en Oviedo la noticia de que, no sé, creo que el Tribunal Supremo de Oviedo, las clínicas abortivas, la publicidad que dicen es que un aborto no deja rastros, que no pasa nada, que es como el que va, qué sé yo, el que va a quitarse un grano, que no pasa nada. Y les han hecho corregir el diciendo que puede dejar secuelas físicas y psíquicas. Desde un punto de vista moral y político, bueno, pues es verdad que el aborto en ciertas situaciones, ciertas sociedades lo han usado como método de control de la natalidad. En China o India, el aborto puede ser un progreso con respecto al infanticidio. Pero igual que la Unión Soviética, pues Lenin legalizó el aborto porque precisaba en esos momentos que las mujeres trabajaban, pero Stalin lo prohibió porque precisaba que la Unión Soviética aumentara demográficamente. Y es que este es el caso de la España del presente. Es decir, en la España del presente, donde estamos de cabeza a una especie de suicidio demográfico, pues favorecer el aborto como un supuesto método anticonceptivo lo único que contribuye es a minusvalorar el papel de la maternidad. Y entonces hay que ver esto como que efectivamente lo que habría que hacer es que favorecer la natalidad por diferentes medidas, porque claro, el aborto libre es es un término que se las trae, porque claro, si una mujer verdaderamente tuviera las ayudas estatales para poder criar al hijo, etcétera, ¿abortaría en el caso de los no deseados o diría, bueno, es que puedo sacar a mi hijo adelante con la situación coyuntural que hay de trabajo, de ayuda, de guarderías, de cheque escolar, de tal y tal, de menos impuestos, etcétera? Entonces, aquí fíjense cómo la propia terminología que ellas dicen de querer aborto libre es capcioso, porque a lo mejor ese aborto está determinado por el hecho de que el Estado no da la cobertura social para que verdaderamente pues se pueda producir un poco la posición del asno de Buridán, ¿no? Que tengan a la misma distancia el tener el hijo que el no tenerlo. Entonces, lo que yo quiero, y ya con esto concluyo, lo que yo quiero señalarles es que desde la perspectiva moral y política, desde España, pues tomando, ya que es nuestro barco, pues favorecer el aborto como un método, como se está vendiendo, anticonceptivo, pues es dar un paso más hacia el suicidio demográfico, ¿no? Y entonces, desde nuestra posición, la del materialismo filosófico, lo que defendemos es más bien que debería quitarse la ley de plazos y regresar a una ley de casos, de supuestos. Y con lo que me gustaría acabar es con una pequeña cita de Bueno que resume un poco la posición que les he trazado y que está sacada del sentido de la vida. Y esto lo digo porque hay una cierta corriente como que Bueno con la posición del aborto la fue cambiando con los años y que no es la misma la que mantenían que es la bioética que en el fundamentalismo democrático. Pues vayamos más atrás todavía de qué es la bioética y vayamos al sentido de la vida. Y ayer dice Bueno en la página 186.
Desde el punto de vista biológico, no existe mayor fundamento para prohibir el aborto a partir de los 3 meses de la concepción que a partir de los 3 días. Si se prohíbe el aborto, debería ser prohibido en toda su extensión. Por otra parte, el aborto, desde el punto de vista ecológico, es un despilfarro, que debiera ser castigado al menos mediante una fuerte multa. Y desde el punto de vista social, es un indicio de subdesarrollo en todo lo que concierne a los métodos de control de la natalidad. Claro, cuando a día de hoy tenemos los métodos anticonceptivos a la mano. Y esta es la bioética materialista en el origen de la vida humana. He dicho.